¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra sesión de viernes, en nuestra tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, donde, bueno, pues estamos abordando, revisando la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea Z. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a continuar revisando estos temas orientados a obtener los aprendizajes esperados de esta semana. Desde la clase anterior, la sesión anterior, que fue el miércoles, bueno, abordamos esta presentación, pero sin agotarla. Entonces vamos a continuar hoy con ella y al finalizar, pues bueno, como sabemos, resolver cualquier duda, inquietud, etcétera. De antemano, bueno, entiendo un poco de cierta manera estos módulos de recursamiento. Tenemos una participación pues mucho menos activa, de una manera este, síncrona, pero sé que también ven las grabaciones de las sesiones, entonces es entendible. Lo importante es que haya pues esa interacción, aunque sea asincrónica, porque seguramente tocaremos puntos importantes con base, ya decía, en los objetivos, en los aprendizajes esperados de esta semana, además de que asimismo se resolverán cualquier duda que tengas, porque, bueno, al comprender los temas, pues, y profundizar en cada uno de ellos, disipamos a la vez dudas que se tengan. Entonces, pero bueno, al final, lo importante, como ya decía, pues es darse un tiempo de revisarlas. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, vamos a continuar, a recordar, dónde nos quedamos la sesión anterior, contextualizando con el orden de la presentación. ¿Qué es literatura y mundo? Ya revisamos esta parte. La literatura y el mundo, ¿cuál es esa relación que existe entre estos dos términos? La experiencia estética, vimos también ese fenómeno interior que es la experiencia estética, todo ese cúmulo de emociones, pensamientos, toda esa vivencia que tenemos cuando experimentamos el arte, ¿no? En general, cuando estamos viendo una obra arquitectónica, una obra de cine, una obra de danza, en fin, cualquier obra de las siete bellas artes, producto de las siete bellas artes, pues a través de es que podemos vivir esta experiencia estética, no únicamente con la literatura, aunque en este momento estamos centrados en ello. Esta experiencia estética, pues se da por medio de el lenguaje connotativo, ¿no? Las figuras literarias, la función poética del lenguaje. Así es como esta bella arte que es la literatura, a través de sus escritos creativos, de sus escritos eh, poéticos, pues orientan a la vivencia de la experiencia estética al describir lugares, paisajes, momentos, emociones, pensamientos, historias y demás. El impacto de la literatura en la sociedad, pues definitivamente muy significativo. Hay obras a lo largo del tiempo que han sido pilares en el conocimiento universal. Entonces, y de igual manera van surgiendo nuevas obras, pues sí, nuevas obras, nuevos textos
literarios donde seguramente los mismos escritores con su potencia y su creatividad mental, pues propongan nuevas tendencias, nuevas modas, nuevos estilos, nuevas maneras de pensar que reconduzcan o que mejoren siempre en un sentido integral. Eso sería lo interesante. Pero esto, pues, sucede. Entonces, muy significativo ahí el impacto de la literatura en nuestras sociedades. Siempre se ha tenido como una manera de conocer la historia, de saber qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo, por qué esa sociedad se encuentra como se encuentra y todo lo referente al contexto, pues bueno, la escritura, la literatura es una gran herramienta que tenemos como ese medio de expresión. Al final es un acto comunicativo y lo vivimos de esta manera dentro de la sociedad. La difusión de la literatura, mencionábamos de pues esta era digital en la que nos encontramos, donde pues la tecnología cumple un papel pues muy importante, muy relevante, está en cada rincón de nuestro espacio ya prácticamente. La tecnología, bueno, pues en el caso de la difusión del arte, pues no es la excepción. Eh, Surgen nuevas maneras de comunicarnos precisamente a través del Internet y igual de estos textos literarios, de que el arte esté más cerca a través de estos medios masivos de comunicación. Y es por ello que se crean estas formas emergentes, como en su momento fueron los diferentes ismos, los diferentes movimientos de vanguardia, el surrealismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y todos ellos, ¿sí? Estilos, formas que van surgiendo de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad social, cultural, política, económica que se esté experimentando. Y pues bueno, en este caso no es la excepción con las formas emergentes de literatura, dado que estamos en un contexto digital, tecnológico, pues lo que se produce pues tiene una estrecha relación con ello, ¿no? Estas formas emergentes de literatura pues siempre van a estar relacionadas en el ámbito de, de la virtualidad, del Internet, no pueden ser concebidas fuera de estos espacios tecnológicos. Justo es eh, estas bases significativas. Y hasta aquí llegamos. Vamos a continuar hoy con el proceso de escritura, los prototipos textuales, tipos de textos, frases para iniciar cuentos, el cuento y pues alguna duda, comentario que haya, bueno, pues también podemos abordarlo. Está un poco aquí trabado el cursor, pero parece que ya. Sí, listo. Literatura y mundo. Ya estuvimos contextualizando nuevamente acerca de este tema, esta conexión que tenemos, ¿no? Nuestro mundo, lo que encontramos en los textos literarios. Hablábamos de este fenómeno interior extraordinario que es la experiencia estética. Es algo de lo más significativo que tenemos dentro del arte en general. Una maravilla que podamos tener este tipo de experiencias, lo que es la experiencia estética, que nos haga disfrutar, maravillarnos, aprender.
conocer, sentir y demás. Y todo desde nuestro sofá, por ejemplo, podemos estar experimentando un contexto dentro del mar o recordando algún paisaje, alguna experiencia, algo vivido en el mar. Y todo fue producido por un texto, ¿no? Por una buena metáfora, por una buena paradoja, etcétera, que es el principal elemento a través del cual vivimos las experiencias estéticas dentro de la literatura, a través de el lenguaje, ¿sí? A través del lenguaje estético, bello, de la función poética del lenguaje. Muy bien, esto ya lo estuvimos abordando. Vamos a continuar con el proceso de escritura, el impacto de la literatura en la sociedad. Esto ya lo abordamos la sesión anterior. Formas emergentes de literatura y proceso de escritura. Muy bien, entonces hablábamos de que así como existe, bueno, dos de las principales herramientas que tenemos como humanos para poder expresarnos, para poder aprender, para poder conocer, pues son estas dos herramientas principales, la lectura y la escritura. Por un lado, la lectura nos permite aprender, saber, conocer, informarnos, tener argumentos para poder expresarnos o defender alguna postura, pero por otro lado, la escritura a nosotros nos permite expresarnos también. Además de eso, es una constante durante todo el proceso académico, no solo aquí en Prepa en Línea CEP, después en la universidad y siempre, en todo momento, en todo ámbito, de hecho, siempre estamos escribiendo. Entonces es una herramienta muy importante, muy necesaria, la escritura. Y siempre que escribimos, pues lo hacemos con una intención, lo hacemos con un propósito, con un fin. Entonces, para lograr ese fin que estamos buscando a través de nuestro escrito, ya sea narrativa, poética, persuasiva, argumentativa, etcétera, pues importante conocer el proceso para lograr ese fin que estamos buscando, ¿sí? Primeramente, reconocer estos tres momentos, que es la preescritura, escritura y revisión. De repente algunos autores ponen eh, algunos otros, estilo, por ejemplo, agregan otro, ¿no? Estilo. Pero esto es lo más básico, lo fundamental dentro de un proceso y como todo proceso debe haber un proceso de planeación, un proceso previo, organizarse, planear, ¿sí? Un proceso a elementos o puntos a tomar en cuenta dentro del proceso, del momento en el que estás ejecutando la acción. Y por último, la revisión. Entonces es antes, durante y después. ¿Sí? Los tres momentos importantes dentro de la escritura. Obviamente, primeramente, ¿qué es lo que voy a hacer? Si voy a escribir, pues tengo que saber, tener claridad de qué voy a escribir, cuál es el tema. Hay un propósito. Entonces, tengo que buscar información, seleccionar información acerca de aquello que yo pretendo escribir para tener mayores elementos. Si voy a escribir un cuento, bueno, pues primero me informo, conozco un poco acerca del cuento, ¿sí? ¿Qué elementos tiene? Cuáles son sus partes, etcétera. Entonces, debe haber algo previo que es esta búsqueda y selección de información. Generar ideas, plantear ideas, qué entiendes, qué es, de qué manera vas a argumentar o anotar todos estos argumentos precisamente que te vayan a ayudar con eh, aquello que quieras escribir y va a depender también del tipo de texto, ¿no? Porque a lo mejor pretendes hacer un texto informativo, un texto argumentativo, un texto persuasivo, un texto literario. Cada uno tiene diferente fin,
pero al final es la planeación, preparar, mm, incluso eso, ¿no? Y determinar qué tipo de texto voy a hacer, si va a ser uno literario, como ya decíamos, persuasivo y demás, y estos textos, pues, qué características y qué objetivos tienen para poder, pues, poder escribir, generar ideas, planear lo que va a llevar el contenido, ¿sí? La intención, el propósito que se está buscando con ese escrito, si persuadir, si transmitir emociones, contar una historia, una anécdota, tratar de convencer acerca de alguna idea, etcétera. Todo esto es parte de la planeación. Pues si nosotros tenemos claro todo lo que necesitamos hacer, cuál es el objetivo, qué intención tiene nuestro escrito, qué es lo que buscamos con este escrito, seguramente va a fluir mucho más nuestra escritura y va a quedar pues mucho más objetiva, mucho más precisa. Dentro del proceso, ya al momento de escribir, pues ¿qué hacemos? Desarrollamos las ideas en el orden que lo planteamos, conectándolas unas con otras por medio de los nexos, ¿sí? De esta manera lograr la cohesión que dé por resultado la coherencia de nuestro escrito, plasmar todo aquello que queremos comunicar, escribir frases completas, cuidar la puntuación, usar un diccionario o en este caso digital virtual y ya los mismos Word, por ejemplo, nos ofrece revisión automática de ortografía, entonces puede favorecer a ello. Y en el caso de, en este sentido, ya al momento de escribir, pues me parece también que debe haber esa libertad, ¿no? Cada quien tiene su estilo, pero sí considerando pues los momentos del proceso, ¿no? Primeramente planear, después escribir a nuestro estilo. Habrá quien escriba primero un borrador, este, habrá quien escriba un listado de ideas, o habrá quien así a manera de narrativa, a manera de narración empieza a contar. Va a depender de cada quien y ya posteriormente se revisa si cumple el escrito con la intención que yo estaba buscando, si realmente logré hacer un cuento, transmitir, crear personajes, contar una historia, o si es un texto argumentativo, si realmente estoy teniendo argumentos y estoy defendiendo mi postura, estoy defendiendo una tesis, etcétera, así como revisiones de ortografía, de sintaxis, de adecuación, de coherencia, que el texto logre transmitir aquello que se desea, por lo cual se hizo, ¿no? Ya decíamos, con una intención recreativa, con una intención argumentativa, con una intención expositiva, en fin, es un arte verdaderamente la escritura. Esto es así a grandes rasgos. Siempre me parece que lo ideal es todo esto que estamos haciendo, es la práctica conforme avanzamos, pero vale la pena reconocer, ¿no? Entonces, antes de hacer un escrito, planeo, reviso un poco cuál va a ser la intención, qué tipo de texto quiero crear, me informo un poco acerca de ese tema para poder, pues, escribir, fluir, tener mayores elementos, mayores argumentos y por último, revisar ese escrito y de esa manera me doy cuenta incluso aquí en nuestras actividades de la semana, si revisamos nuestras actividades una o dos veces antes de entregarlas, seguramente encontraremos ahí que hizo falta algún signo de puntuación o que hizo falta de algunas acento ortográfico o que falta cierta coherencia o cohesión ahí en lo que se está diciendo. En fin, la revisión siempre es una etapa muy importante para asegurar que, pues, que todo está correcto o incluso en el caso de nuestras actividades para darnos cuenta si el enlace está correcto, si se pegó correctamente, si abre verdaderamente, en fin, o alguna indicación incluso que se está dejando pasar. Entonces, fíjense todo lo que encierra este proceso de escritura, pero que seguramente
va a favorecer al logro de aquellos objetivos que estamos buscando con nuestros escritos. El proceso, el proceso de escritura. Vamos a continuar. Igualmente es el mismo proceso de escritura. Les decía, acá agrega, por ejemplo, es planeación, redacción, revisión y edición o corrección. Hay quienes también ponen corrección, pero es exactamente lo mismo que acabamos de mencionar. Igual, acá tenemos otro esquema de los elementos lingüísticos de la escritura, ¿sí? Que en este caso, bueno, sabemos que partimos desde la planificación, identificación de microhabilidades, revisión y textualización, ¿sí? Todos con el mismo objetivo que ya mencionábamos, ¿no? Que haya algo previo, que haya algo durante y algo posterior. Y aquí de manera general, así a grandes rasgos, reconocer a estos textos o estos tipos de textos que en realidad, vamos a marcar aquí, exacto. Estos tres, en un momento, texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, son principales prototipos textuales de la literatura. Entonces, por lo regular, encontramos ejemplos de textos narrativos, descriptivos y dialogados, pues, novelas, cuentos, pero también textos periodísticos como las noticias, es otro tipo de texto, pero que también narra, cuenta una historia. Entonces, sí las novelas, las fábulas, cuentos, y textos literarios, pero también, por ejemplo, ya decíamos, textos periodísticos. eh, en este caso, en el texto descriptivo igual, por ejemplo, las cartas, que son textos no literarios, son textos personales, diarios igual, sí, pero que tienen la misma intención. ¿Cuál? Describir cómo eran los personajes, cómo fue esa situación, la cronología de un evento, este, la narración, el contar una historia por medio de algún personaje, algún narrador, texto narrativo, texto dialogado que principalmente también está relacionado pues con el género, con la literatura, con el género dramático principalmente, con el género dramático, por eso diálogos, ¿verdad? Siempre que vemos diálogos en un texto, que solo vemos absolutamente puros diálogos, sabemos que estamos frente a un texto dramático, a un guión teatral, por ejemplo, ¿sí? Ese texto que está pensado, pues, para que en algún momento se haga una representación del mismo. Pues me parece que la aspiración que tiene la mayoría de los dramaturgos, ¿no? Al momento que crean su guión teatral, pues que en algún momento alguien la ponga en escena. Este, entonces, diálogos principalmente en piezas teatrales, diálogos en cuentos también, dentro de un cuento, dentro de una novela, que son textos literarios, o igual textos periodísticos, las entrevistas, es un tipo de texto distinto, pero que utiliza el diálogo como forma, sí, como forma. Es muy importante conocer esto porque de antemano, cuando lo relacionamos con el tema anterior del proceso de escritura, justo en esa preescritura, en esa planeación, ¿qué hacemos? Ok, a ver, ¿cuál es la intención? ¿Qué texto voy a hacer? ¿Voy a hacer un texto narrativo? ¿Voy a hacer un texto descriptivo? ¿Voy a hacer un texto expositivo o argumentativo? Porque eso me va a ubicar en si voy a hacer un texto argumentativo, sé que mi intención va a ser defender ideas,
defender opiniones, ¿sí? Expresarlas, argumentar. Entonces, pues sé que me voy a tener que preparar, conseguir argumentos precisamente, citas, referencias, eh, o si es en el caso de un texto expositivo, ¿sí? Que donde se explican de forma objetiva algunos hechos, como lo son los artículos, los libros de texto, libros académicos, artículos de divulgación, ¿sí? Como son los textos persuasivos, de alguna manera, un artículo de opinión también, discurso, discurso político, discurso en general. Y cada uno, pues bueno, utilizar, ya sabes que en esa planeación, pues vas a utilizar, dependiendo el tipo de texto que quieras crear, que vayas a crear, pues tienes que utilizar un tipo de lenguaje distinto. Si voy a hacer un texto narrativo, verbos en acción, y seguramente utilizaremos la retórica, el lenguaje poético. Si en el caso de un texto que es un lenguaje connotativo, para precisar. Y en el caso de si vas a crear un texto expositivo, es distinto. Por ejemplo, en este momento, esto es un texto expositivo, este diálogo al final es expositivo y tiene como intención transmitir una idea, un mensaje, exponer un conocimiento. Entonces, pues tengo que utilizar un lenguaje claro, ¿verdad? Hay que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje objetivo, concreto, específico, porque de lo contrario, el lenguaje connotativo que es propio de la literatura, pues se prestaría a mucho más interpretaciones, a mayor subjetividad, de por sí es un verdadero eh, arte precisamente, ¿no? La correcta comunicación, realmente saber transmitir y saber recibir los mensajes, el conocimiento. Muy bien, esto en cuanto a los tipos de textos, igual aquí les comparto otro esquema. Puse en cada uno de los temas un par de ejemplos para mayor comprensión. Habrá quien pueda pues disfrutar más de los esquemas o de la información en una forma distinta. Entonces, bueno, pero al final hablamos acá textos dialogados, de descripción, históricos, narraciones, textos académicos, textos periodísticos y un poco más específico, por ejemplo, en el caso del periodístico, la editorial, el artículo, los académicos, pues, administrativos, divulgativos, en fin, un poco más acerca de los tipos de textos. Vamos ahora con el cuento. ¿Y por qué el cuento? En esta semana, como saben, pues están realizando este un cuento. Es una de las actividades que se tienen que realizar. En unos segundos, porque me sacó de aquí de la sesión. Tenemos que realizar un cuento. Entonces, vamos a retomar precisamente esta reseña, ¿verdad? De las nubes de Aristófanes, que es literatura clásica y situaciones actuales, esta actividad integradora, ¿sí? Entonces, por ello retomamos el cuento porque sabes que, pues vas a escribir el cuento manteniendo los personajes y el argumento, pero adaptado a un contexto actual. Ahorita igual, les compartiré un ejemplo en cuanto a esa actividad de cómo podría quedar, porque luego a veces surge esa duda de cómo hacer la adaptación o que si debo de mantener los personajes. Claro, ahí nos dice claramente la indicación.
¿verdad? Que hay que mantener absolutamente todo solo adaptando a un contexto actual. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el cuento? Ya lo vimos en las primeras semanas, géneros y subgéneros literarios. El cuento, entonces, pues es una narración, es una narración, es un subgénero narrativo. Por lo tanto, pues tiene la intención de narrar, de contar una historia. Puede ser de todo tipo, real, ficticia, etcétera. Pero por lo regular, pues corta, con una sola línea conductual, una sola trama, a diferencia de la novela. Ese es el cuento. Al ser un subgénero narrativo, utiliza un narrador. ¿Sí? Utiliza un narrador, que es aquel que va a contar la historia en primera, en segunda y en tercera persona. Intradiegético, extradiegético, ¿sí? Cada una de estas formas de contar, que depende aquí, pues totalmente del estilo, tal cual del estilo que cada uno de ustedes tenga, pero esto es indistinto. Entonces, ¿qué más tiene este cuento? Tiene un narrador que es quien cuenta la historia y obviamente pues tiene personajes que van a ejecutar esa historia. Aristófanes, Eurípides, eh, etcétera, ¿no? Algunos de estos personajes de esta obra de Estrepsiades. Sí, ok. Entonces, pues hay personajes de todo tipo igual, según su participación constante, pues como principales, y los secundarios, aquellos que participan con menor continuidad dentro de la historia. El argumento o trama, ¿de qué trata? Hay algo que quieres contar ahí, ¿sí? En este caso, el cuento que tú vas a hacer es en torno al argumento de la misma obra de Aristófanes, este chico fanático de la carrera de caballos, que gasta el dinero de sus padres, ¿sí? Etcétera, etcétera, pero adaptado a un contexto actual. Por ejemplo, un chico que gasta todo el dinero en videojuegos, que es fanático de los videojuegos, este, o que tiene algo relacionado con la tecnología, ¿no? La cuestión está ahora de ser youtubers y líderes de contenido y demás, ¿no? Eso podría ser, es la misma trama, los mismos personajes, pero adaptados a un contexto actual. Yo creo que todo lo vemos con nuestros jóvenes, ¿sí? Esos nuevos gustos, tendencias, lo que está de moda para ellos, ¿no? Entonces, como toda historia, para que sea coherente, debe de tener una, eh, una organización también. Tiene una estructura. Tiene una estructura el cuento. Tiene un inicio, un desarrollo, y dentro del desarrollo hay un punto de máxima tensión, conocido como clímax o nudo. Y por último, el desenlace, que puede ser abierto, puede ser cerrado. ¿Qué pasa en el inicio? ¿Qué hacemos en el inicio? Pues presentar un poco la historia, ¿sí? ¿Dónde se da la historia? ¿Quiénes son los personajes? Y eso hacemos al inicio de un cuento, cuál es la trama, dónde se da esta historia, en qué lugar, en qué época, cuál es el contexto, poner en contexto primero, ¿sí? Al inicio. En el desarrollo, pues surge, digamos que una cierta problemática, ¿sí? Hay una problemática que, bueno, pues es la que va a dar origen al desarrollo de la misma obra, que haya ese movimiento. Si no hay un problema, fíjense qué paradoja, los textos o las historias necesitan de un problema para, conocido como trama, ¿no? Como intriga, perdón, como intriga. Es
ese problema que va a desatar los movimientos, ¿sí? En una historia. En nuestras vidas igual, ¿no? Me parece que igual. Esas intrigas que vivimos en nuestras vidas nos mantienen andando y en movimiento. Entonces es lo mismo. Y por último, un desenlace, una conclusión a la que, donde, bueno, pues lo que sucede con esta historia, con estos personajes, qué pasa, viven, se casan, se van a X lugar. Una conclusión que a veces puede ser abierta o cerrada. Abierta no se dice ahí, no aparece como para dejar abierta la imaginación y de alguna manera es una estrategia también de atrapar al lector. Y cerrado cuando ahí el autor, tal cual lo menciona. Sí, ahí concluye la historia. Entonces, esto en cuanto al cuento. Déjenme revisar aquí alguna otra cuestión que... Sí, no, eso es todo. Lo que sí es, les voy a compartir de una vez este ejemplo que les comento de cómo podría quedar el cuento. Yo lo tenía por aquí, pero no sé qué pasó. Pero no pasa nada, aquí está. Dame unos segunditos, por favor. Está aquí algo trabado, no, no. Es la maravilla de la música, ¿verdad? En lo personal es parte del estilo, ya ven, desde un comienzo. Les he hablado incluso en el proceso de lectura del acompañamiento de la música. Extraordinario, un acompañamiento extraordinario. Miren, por ejemplo, ¿cómo podría quedar ese cuento adaptado a un contexto actual? Érase una vez un hombre de edad avanzada, dueño de una empresa dedicada a la venta de equipos de cómputo, pero con un hijo apasionado a los teléfonos móviles más nuevos, por lo que a su padre no le importaba llenarse de deudas con tal de complacer a su hijo. Debido a eso, el hombre se encontraba preocupado y buscaba una salida fácil. Punto, puntos suspensivos. ¿Sí? Estamos eh, mencionando a los mismos personajes. Érase una vez un hombre de edad avanzada llamado Estrepsiades, con su hijo Filipides, manteniendo los personajes, pero adaptados a un contexto actual. Acá este hijo no es fanático de los o apasionado de los caballos, acá este es de los teléfonos móviles, algo muy actual, ¿verdad? Algo muy actual. Entonces ahí le podemos, híjole, hay muchísimas opciones, este, relacionadas con los videojuegos, la tecnología, ahora los jóvenes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto en cuanto al cuento. Igual, frases para iniciar con algún cuento, con alguna historia, porque luego a veces me lo han preguntado, me lo han mencionado que tal cual cuesta trabajo a veces cómo iniciar, cómo comenzar. Entonces, aquí están algunas expresiones concretas, sencillas, para el inicio, nudo y desenlace. ¿Cómo podríamos comenzar? Había una vez, hace muchos años,
Y esto nos clarifica que estamos en el inicio, ¿verdad? Lo que les decía, para iniciar el cuento. Pues primero eso, contamos dónde sucede la historia, qué tipo de historia es, qué intención tiene, cuál es el propósito, ¿no? En el nudo, de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta, fíjense, todo esto genera esta función como emotiva, ¿sí? Y hace que, que se sienta esa sorpresa y que es parte de ese momento de tensión que es el nudo. Pero de repente, cuando llegó a ese lugar y sin darse cuenta, ¿sí? Son algunas expresiones que puedes, donde identificamos que estamos ya en ese momento de máxima tensión de la historia y el desenlace. Y por último, finalmente, así fue como, y al fin, entre muchísimas otras expresiones más, ¿no? Pero es solo por mencionarlas y favorecer. Bueno, con esto hemos llegado al cierre de nuestra sesión. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante, y si no, daremos por concluida nuestra sesión. Muy bien, cerramos con esta frase y decirles que quedo pendiente, ¿no? Quedo pendiente, cualquier duda, inquietud, comentario, lo que ustedes gusten, compártanlo y daremos solución. Espero que pues hayamos disfrutado de este momento, de este espacio, donde revisamos pues los principales temas de esta semana con la intención de lograr los aprendizajes esperados. El arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maldois. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Gracias.
Porque sabías que es un hambre o sea, no, sí, no, yo, está huevo, no, está huevo, no. ¿Quieres que con eso te compre algo? ¿No quieres oye, esto se puede, esto me pone el té, ¿no? Incluso de limón o de hierba. Me compré una hierbabuena de manzana. Pues sí, a ver. Ya, ¿no? Sí, pero ahora mover en la motoneta. Ya, más para eso. No, empieza con una vecina de consumir.